tal? Muy buenas noches, gusto en saludarle, qué bueno que nos acompaña en esta nueva emisión del programa Cambios en este domingo. Gracias por estar con nosotros a través de esta señal, el 6.1 de su televisión. Estamos transmitiendo a través de la señal de Multimedios Televisión para todo el estado de Guanajuato, y hoy queremos también agradecer a usted que nos acompaña precisamente a través del 95.9 en Hits FM. Gracias también por estar con nosotros en este programa Cambios, donde hoy vamos a hablar de un tema que sin duda fue polémico en la semana, el resultado de esta consulta que hizo el grupo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador a los ciudadanos para conocer cuál debía ser el futuro del nuevo aeropuerto de México. Estamos hablando de la base militar de Santa Lucía, el aeropuerto de Toluca contra el aeropuerto de Texcoco. Al final, bueno, sabemos ya el resultado, y para hablar sobre el tema, opiniones precisamente de quienes de alguna manera son sectores que podrían verse afectados, también opiniones importantes por este tema, quiero darle la bienvenida a Marta Leticia Venegas, quien es la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Capítulo León. Gracias por acompañarnos, Marta. Gracias por la invitación. Muy amable. Y también a Ernesto Prieto, quien es el coordinador de los diputados locales del partido Morena. ¿Cómo estás, Ernesto? Gracias por Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ustedes y a todo el auditorio. Gracias, Ernesto. Eduardo Bujaida, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del municipio de León. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos también a todos tus televidentes. Gracias. Y a Jesús Oviedo, quien es coordinador de los diputados del PAN y en este momento presidente de la Comisión de Coordinación Política. ¿De la Junta? De la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Gracias por acompañarnos, diputado. Buenas noches, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Y bueno, pues yo quisiera abrir esta plática vamos a empezar con el tema de la consulta. ¿Qué les pareció la consulta que se llevó a cabo? Después abordaremos el tema de los resultados. Hay quienes han defendido el ejercicio por ser un ejercicio que abre la democracia y la participación ciudadana, pero hay otros que cuestionan el hecho de que se ha dicho que fue una consulta de alguna manera con cierta tendencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién gusta empezar? Adelante. Pues yo te diría que consideramos que fue una vacilada, porque hacer una consulta hay un sustento jurídico por el cual uno puede hacerlo, cosa que no se tomó en cuenta a través de, esto se puede llevar de acuerdo al artículo 35 de la Constitución, entonces ahí está definido cómo se debe de hacer, y eso lo debe de hacer el Congreso, a petición explícita del presidente, del presidente de la República, o de un grupo de personas que quieren hacerlos, pero debe de salir ahí, y luego después tendrá que tener pues una metodología de hacer esta consulta. Entonces, por lo tanto, no se hizo nada de lo que hoy tenemos establecido en la ley, y por lo tanto creo que ni mucho caso tiene hablar de ello, porque aparte de todo, me parece que era una decisión que ya estaba hecha, era una decisión que ya se había planteado, se planteó en la propia campaña, y esa es la parte que yo no entiendo, es la parte que yo cuestiono. ¿Para qué hacer esa vacilada? Si ya había una definición, si ya había una propuesta de campaña, y a partir de ella se quiso legitimizar esa decisión, no lo sé, pero me parece que fue irregular y me parece que es, no sé si para cubrir o legitimizar una decisión que ya existía y que desafortunadamente me parece a mí muy poco valorada esa decisión en función de lo que representa el aeropuerto de la ciudad, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Creo que ahí hay una condición muy importante que se tenía que tomar en cuenta para poder hacer las cosas. Abrir una encuesta de este tipo sin el conocimiento técnico, sin el conocimiento económico, sin el conocimiento general de la población de qué era la consecuencia de lo que se podía tener, pues bueno, ahí están los resultados hoy día. Podemos hablar qué consecuencias tuvo esa decisión y bueno, creo que desafortunadamente todavía no empezamos y ya tenemos problemas hoy día en el país. Así es. Yo creo que estamos viendo en un país un cambio de la forma de cómo gobernar. Yo creo que ahorita estamos en una etapa, un momento histórico, por ejemplo, para el señor López Obrador, que después de tanto tiempo que busca y logra estar ya al frente del país, comience con una consulta que, como bien lo dicen los compañeros, pues no tiene un sustento, sí, un sustento técnico, no tiene o sí tiene un sustento porque, bueno, haces una consulta pública, pero yo creo que esta consulta tendría que haber sido más bien a gente que tenga un conocimiento técnico, económico, de los alcances, de los no alcances,
como más, algo más profesional, más colegiado, ¿no? Que pudiera haberle también dado a él y habernos dado a todos los mexicanos una certidumbre o una incertidumbre del por qué el proyecto del aeropuerto, ¿no? El cancelarlo, bueno, pues tiene ciertas, como ustedes como lo hemos visto, ciertas repercusiones como han sido en el tema económico, pero a mí no me preocuparía tanto el tema económico, a mí me preocupa más el tema político, porque si va a ser una nueva forma de hacer política, pues la política es el arte de la negociación, y en este caso pues estamos viendo que no hay una propuesta de negociación, sino que es lo que diga mi dedito, y eso la verdad nos preocupa, ¿no? Ojalá que esto pueda cambiar a partir del día 1 de diciembre y que, bueno, como lo prometió el presidente, nuestro presidente, es un diálogo abierto con los empresarios, que son los que le dan que son el motor de la economía de este país, y que, bueno, que las decisiones, aunque sean consultas populares, pero que estas consultas o consultas públicas deben de estar pues legitimizadas y más que nada en un marco de legalidad, con toda una estrategia de promoción, en dónde van a votar, dónde vamos a votar, quién va a cuidar los votos, cómo se van a contabilizar, y ya una vez hecho esto, bueno, pues los que ganen estarán celebrando y los que pierdan nos tendremos que aguantar, ¿no? Claro, diputado. Muchas gracias. Bueno, nosotros creemos que el poder viene del pueblo, de la gente. Históricamente en nuestro país, sobre todo en los últimos 30 años, las decisiones que correspondían a todos las tomaban unos cuantos. El 1 de julio la gente manifestó su rechazo a continuar por ese rumbo. Andrés Manuel, fiel a su estilo y comprometido con su palabra, que es un hombre honesto y un hombre de palabra, él durante la campaña mencionó que se iba a consultar a la gente, que se iba a someter a consideración del pueblo de México la determinación de continuar o no con la construcción del aeropuerto de Texcoco. Hoy nos demuestra que cumple con su palabra, que escucha el mandato popular. Esta consulta fue totalmente ciudadana, fue legal, porque simple y sencillamente remitiéndonos al principio de legalidad que establece que lo que no está prohibido para el ciudadano está permitido, pues los ciudadanos del equipo de transición y mucha gente que aportó su tiempo y su esfuerzo para participar de las mesas y pues formar parte de este ejercicio inédito, pues aportó su granito de arena y ahí están los resultados. En el caso de Guanajuato, aproximadamente 28,000 ciudadanos con credencial de elector vigente que presentaron y que solamente podían votar si presentaban su credencial, se les tomaba el dato de su clave elector, esta se subía a un sistema y se podía consultar en otras partes si ya habían votado o no. La persona esta que anduvo votando varias veces, pues era una gente que se demostró que iba con toda la mala fe y el dolo, ¿no? de demeritar, y era un militante priista, si no me equivoco. ¿Nada más fue uno? Pues fue haber sido varios, pero pues porque les preocupaba precisamente a los agentes de poder, del poder económico, que siguen sintiéndose dueños de este país, pues que esta consulta prosperara, como afortunadamente fue. Yo lo que puedo seguir diciendo es también que se instalaron casillas, en 44 casillas se instalaron en el estado, sí. Se instalaron en los principales municipios de la entidad, se instalaron en León, fue donde más instalaron casillas, donde por cierto ganó Acción Nacional, se instalaron en Celaya, donde también ganó Acción Nacional, se instalaron en Irapuato, donde también ganó Acción Nacional, se instalaron en Salamanca, donde ganó Morena, se instalaron en los municipios con mayor población, y la gente en Guanajuato, con un porcentaje pues bastante relevante, no inferior, hay que reconocerlo al nacional, pues apoyó la propuesta de Santa Lucía, que era una de las dos propuestas, con un 43% de participación a favor de Texcoco y 55% a favor de Santa Lucía. Los guanajuatenses que participaron en esta encuesta pues decidieron pues cuál era el destino de un aeropuerto o el otro. A nivel nacional fue aproximadamente el 69% de los mexicanos que participaron de esta consulta, que fueron más de 1 millón, creo que es bastante representativa, votaron a favor de que se hiciera el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, las dos pistas, y que se reacondicionara, que se mejorara el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, creo yo que la clase política y sobre todo
los factores de poder se tienen que ir acostumbrando a que se va a consultar y que la gente va a decidir. Nosotros en su momento aquí en Guanajuato, hablando de democracia participativa, vamos a promover la figura de la revocación de mandato, que no estemos padeciendo 6 años un mal gobernante y que a la mitad de su periodo podamos los ciudadanos decidir si continúa o no. Esas son las aportaciones de Morena y del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que ya vamos a gobernar este país y lo vamos a gobernar bien. El ejercicio, bueno, hay quien lo defendió como un ejercicio democrático. ¿Qué tan conveniente fue hacerlo ahorita cuando ni siquiera son el Poder Constitucional, todavía es un ciudadano, porque finalmente sí es un presidente electo, sí, pero sigue siendo un ciudadano, que podía haberlo pedido mediante un mecanismo, estamos correctos, pero ¿era urgente realmente tomar esta decisión antes incluso de llegar a la presidencia? Yo nunca había visto, por ejemplo, un presidente electo tan activo como López Obrador. ¿Creen ustedes que era conveniente hacerlo último, ya siendo presidente constitucional? Bueno, como bien lo dice el diputado, bueno, lo que no está prohibido está permitido. Y él ya, si ya estando en funciones, pues no le hubiera permitido hacer una consulta de esta manera, se hubiera tenido que remitir al artículo creo que 35, y ahora él como ciudadano pues puede convocar, o no como ciudadano, sino como grupo político Morena, pues puede convocar a una consulta, ¿no? Pero más allá de la consulta, la verdad, diputado, yo preguntar, todo ese dinero que se invirtió en Texcoco, ¿no era más fácil llegar a una negociación con quienes lo estaban haciendo, haberse sentado, haber dicho, a ver, aquí le estás inflando el presupuesto, aquí estás haciendo esto mal, esto, o no sé, una manera diferente que no levantara tanta ámpula, tanta incertidumbre, tanta desconfianza, porque ahorita yo creo que de lo que más carece el político, ¿no? Y estoy hablando en general, es de la confianza de la ciudadanía. Los ciudadanos no confiamos. Y yo creo que lo primero que tiene que hacer un político en el poder es generarle confianza al ciudadano, ¿no? Y ya una vez que generas esa confianza, pues te vas con ellos a donde sea, ¿no? Esta acción, pues sí generó una desconfianza en una parte importante del país. ¿No era más fácil haber llegado a una negociación con quienes lo estaban construyendo y a partir de ahí empezar, como dicen ustedes, la cuarta generación, que la verdad le hace falta al país, ¿no? Adelante, se trata de diálogo aquí. Sí, mira, Andrés Manuel lo comentó, no se van a generar perjuicios a los contratistas, se va a negociar y obviamente se les va a dar lo que les corresponde. Andrés tiene la medición y su equipo de que se van a ahorrar, no se van a perder. Con esta situación del aeropuerto de Texcoco, su cancelación, el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto de Toluca, que no se cierre el aeropuerto de la Ciudad de México, porque también ahí hubo una fuerte inversión que se iba a cerrar y venía un importante negocio inmobiliario, una segunda Santa Fe en los terrenos de lo que iba a quedar del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, él tiene estimado, su equipo, que vendría un ahorro de 100,000 millones de pesos con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y sobre todo también habría muchos mayores beneficios. Por ejemplo, el lago de Texcoco es fundamental para el desfogue de la Ciudad de México, sobre todo en el tema de las inundaciones. En el año 2005-2004, antes de que entrara Enrique Peña Nieto, el director de la Conagua, por cierto panista, del gobierno de Calderón, José Luis Loegue Tamargo, hizo un dictamen técnico donde decían que era totalmente inviable que en Texcoco se llevara a cabo la construcción de un aeropuerto. En el año 95, la UNAM también descartó toda posibilidad, remitiéndose principalmente a los impactos medioambientales que iba a producir la construcción de ese aeropuerto. No solamente afectar a las especies de aves, afectar el medio ambiente, era un tema también de evitar el hundimiento de la Ciudad de México y las inundaciones en la Ciudad de México, porque el lago de Texcoco es un vaso regulador, impide que la Ciudad de México se inunde. Entonces, el equipo de Andrés Manuel se va a acercar con los empresarios, con los que se vieron afectados o los que se van a ver afectados. Ya les propuso que en algunos casos pues estarían llevando a cabo la continuación de sus contratos, pero en la edificación de las 2 pistas del aeropuerto de Santa Lucía y por supuesto también en el mejoramiento diputado, todo el material, todo lo que vemos en las imágenes, porque ahora yo no conozco, pero lo que vemos en las imágenes, que es un
mundo de material, de construcción, eso... Más de va a quedar- 58,000 millones de pesos. Pero eso va a quedar, por ejemplo, si va el Ese es- cauce del agua, ¿va a quedar bajo el agua? Pues es lo que te vuelvo a repetir, creo que el error original fue haber construido o intentar construir el aeropuerto en Texcoco. Ay. Había muchos dictámenes previos de que era inviable medioambientalmente, que iba a generar un perjuicio en la Ciudad de México por el tema de los hundimientos, de las inundaciones, y creo que se está haciendo lo correcto. Además también de que se iba a convertir en uno más de los escándalos de corrupción de la administración de Peña Nieto, porque, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación ha estado haciendo auditorías, vaya la redundancia, y se detectan aproximadamente irregularidades por más de 2,000 millones de pesos, cuando todavía no va ni el 20% de la obra. No, ya va más, ¿eh? Son unos cuantos, bueno, nosotros tenemos la información de que nada más el 20%. Y volvemos a lo mismo, ¿quiénes son los empresarios que mediante adjudicación directa de los contratos recibieron los beneficios? Por los mismos de siempre, los Vázquez Raña, los Slim, o sea, el despacho que se encarga de la construcción del aeropuerto Foster, Norman Foster, algo así, es socio de un hijo o de un sobrino de Carlos Slim. Entonces, siempre son los mismos los que reciben todos los Diputado, beneficios. pero les está ofreciendo a los mismos inversionistas de los que estás comentando, llevarlos a que hagan ellos el proyecto del Santa Lucía. Ahí es donde... En algunos casos, Ok. revisar principalmente si están haciendo las cosas bien, se les refrendaría, si no, pues entonces que sean otros, ¿no? Es un paréntesis nada más, si me permiten, me están indicando una pausa. Es interesante conocer todos estos puntos de vista, porque además también, ¿qué va a pasar de hoy en adelante? Porque habrá que ver también qué certeza se le va a dar a un inversionista precisamente cuando venga a realizar un proyecto en nuestro país, ¿no? Que eso va a ser muy importante que definan en el gobierno. Entonces vamos, si me permiten, a una pausa y regresamos precisamente con esta parte de la plática.